Hermanos y amigos de este hermoso grupo, tengan un día lleno de bendiciones. Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, les invito a que nos unamos en oración para pedirle a nuestro Señor que sea Él guiándonos en esta hermosa mañana. Oremos. Eterno y bondadoso Padre, en esta hermosa mañana nos acercamos ante el trono de tu divina presencia, mi buen Dios del cielo. En humildad te damos gracias por el privilegio de compartir estas reflexiones cada mañana. Sabemos, Padre Celestial, que es por tu amor y tu gracia, no es por nuestra sabiduría, Señor. Porque sin ti nada somos y nada podemos hacer, mi buen Dios del cielo. Te pido también, Señor, que seas tú ayudándonos a ser ese instrumento en tu obra. Recordamos, mi Padre Celestial, en tu palabra cuando nos dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis hermanos, reconociendo nuestra condición, sabemos que por medio de aquella oración de sus hijos estamos en esta obra, mis amados hermanos. Gracias, Señor, por ser parte de este grupo anhelado en aquella petición, Señor, en aquella oración, mi Padre Celestial. Te pido, Padre, que tú seas ayudándonos a ser sumisos, humildes, ser fieles a tu mandato, Padre Celestial. En este momento, Padre Celestial, nos abandonamos en tus divinas y poderosas manos. Seas tú guiándonos, Señor, abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder comprender tu palabra. Todo te lo pido, mi Padre Celestial, en el nombre bendito y santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, tenemos nuestros temas con el título principal: Mi vida sin Cristo y Él gobernando mi corazón. Qué hermoso, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque aún en nuestra vida no estaba nuestro Señor Jesucristo, pero aún Él estaba gobernando nuestros corazones, ¿verdad? No estábamos solos, mis hermanos. Hoy, jueves 28 de abril, mis hermanos, del 2022, tenemos un tema que, sin darnos cuenta, nos hace mucho daño en nuestra vida cotidiana, mis hermanas y hermanos. Pero hay una ceguera en nosotros que vemos lo ajeno, pero nosotros mismos pasamos desapercibidos el daño que nos hacemos cada día, y el sufrimiento es destructivo, mis hermanos. El título de esta reflexión, mis amados hermanos, lleva por nombre: Perdónese a usted mismo y suelte su pasado. Amén. Amén. Qué hermoso. Tenemos que perdonarnos, mis amados hermanos, para poder soltar ese pasado que nos hace tanto daño. Mis hermanos, perdonarse a sí mismo no es fácil. Qué crueles somos con nosotros mismos, mis hermanos. El perdón a uno mismo, mis hermanos, viene de cómo nosotros entendemos el perdón de nuestro Dios. Todo ser humano ha pecado contra Dios, mis hermanos. Por lo tanto, lo que necesitamos es el perdón de Dios, el cual está disponible para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Mis hermanos, nosotros sabemos que Dios nos ama, nos perdona y olvida nuestro pasado, ¿verdad? En Isaías 43:25, mis hermanos, leemos, Isaías 43:25 nos dice: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo. No es por amor a nosotros, sino que por amor
de Él mismo, ¿verdad, mis amados hermanos? Es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos. Borrar nuestras transgresiones por el amor a nosotros mismos. Porque nuestro Dios dice que Él ya no se recordará de nuestros pecados. ¿Y por qué nosotros vamos a seguir haciéndonos daño, mis amados hermanos? No olvidar nuestros errores. Mis amados hermanos, ¿será difícil comprender la magnitud del perdón de nuestro Dios? Con nuestra capacidad humana, el amor de Dios no es como el nuestro, mis hermanos. Cuando Él dice que perdona y olvida, es porque realmente lo ha hecho. Su misericordia se renueva cada día, mis hermanos, y su gracia nos permite estar de pie. En Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice su palabra. Mis hermanos, es fundamental el perdonarnos nosotros mismos. Disfrutaremos de buena salud mental, mis amados hermanos, y esa paz interior también. En Salmos 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí hay una seguridad, mis amados hermanos, y es algo bello en que este versículo nos dice que los sacrificios de Dios son aquel espíritu quebrantado y aquel corazón contrito y humillado, mis hermanos. Eso no lo desprecia nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. La mejor ofrenda es la humildad. Dios no desprecia a quien con sinceridad, mis hermanos, se humilla y se arrepiente. Cuando le fallamos a Dios, mis hermanos, con sinceridad, se humilla y se arrepiente cuando nosotros le hemos fallado a nuestro Dios. Nuestro versículo base lo encontramos en 1 Corintios 15:9, mis amados hermanos. Y nos dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, dice. Hay un dolor, un sentimiento de culpa, mis amados hermanos, en el apóstol Pablo. Y sigue diciendo su palabra: porque perseguía la iglesia de Dios, dice. Pablo estaba consciente de ese error que había cometido, mis amados hermanos. El apóstol Pablo se sentía indigno e incapaz de ser llamado apóstol. La humildad, mis hermanos, no nos descalifica. Vemos aquí el apóstol Pablo. La humildad del apóstol, mis amados hermanos, de decir que no era digno de ser llamado apóstol. Y se sentía el más pequeño. Amén, mis amados hermanos. Mis hermanos, nuestras acciones pasadas nos pueden pesar demasiado, pero lamentablemente no hay forma de retroceder al pasado, mis hermanos, y deshacer o arreglar las cosas que ya se hicieron. Aunque muchos nos gustaría, mis hermanos, pero lamentablemente no se puede. No se puede deshacer de los errores, pero sí aprender de ellos, mis amados hermanos, para no volver a caer. Mis hermanos, ¿quiere Dios que estemos sumidos en la culpa y el remordimiento, o por el contrario nos ofrece una salida, mis hermanos? ¿Qué necesitamos saber acerca del perdonarnos a nosotros mismos? Mis amados hermanos, lo curioso, si así lo podemos entender, es que perdonarse a sí mismo
significa admitir nuestra propia pecaminosidad. Lo bueno es que admitimos, mis hermanos, que somos imperfectos e incapaces de llegar a ser perfectos por nosotros mismos. Mis hermanos, el apóstol Pablo escribió estas palabras cerca del año 20 después de haber perseguido a los primeros cristianos, y nos indican de manera muy clara que nunca olvidó el vergonzoso y destructivo comportamiento que tuvo cuando era joven, lo que nos ha pasado a muchos y por lo cual también todavía lo estamos padeciendo, ¿verdad, mis amados hermanos? En la Biblia podemos ver que Pablo dejó esa vida atrás y se encaminó a una mucho más constructiva y productiva, mis amados hermanos. Y como veremos, tuvo mucho que decir acerca del perdón y cómo no quedarse anclado o atrapado al sentimiento de culpa, mis hermanos. ¿Qué podemos hacer cuando la culpa y el remordimiento de nuestras acciones pasadas nos impiden seguir adelante con nuestra vida, mis hermanos? ¿Cómo deberíamos o cómo podemos aprender a dejar esas cosas atrás y seguir adelante? Mis amados hermanos, la Biblia nos habla en términos de perdonarse a sí mismo. Perdón. La Biblia no habla en términos de perdonarse a sí mismo, pero sí nos da un punto de partida para seguir y librarnos de nuestra culpa, mis hermanos, y poder recuperar nuestra salud mental. En primer lugar, podemos empezar dándonos cuenta que perdonar, ya sea que conlleve perdonar a otros o a nosotros mismos. No se trata de una falta de responsabilidad, mis hermanos. Se trata de entender que nuestro Dios perdona a los pecadores que se arrepienten de sus pecados y se convierten a Él. Eso es lo que necesitamos, mis amados hermanos, para poder empezar y darnos cuenta que perdonar, ya sea que nosotros perdonemos o que nos perdonen, nos perdonemos, mis hermanos. Se trata de que nos convertimos a Él. Cuando nos convertimos a Él, mis amados hermanos, entonces Él quiere que sigamos adelante. Así es como podemos seguir adelante cuando nos convertimos a Él. Lo maravilloso, mis amados hermanos, del perdón de Dios es que no es meramente transaccional, mis hermanos, es relacional. ¿Cuándo, mis hermanos? Cuando somos salvos, nos convertimos en hijos de nuestro Dios. Pablo en muchas formas dio un ejemplo a uno de uno mismo. Recordemos que había sido violento, perseguidor de la iglesia, pero en vez de vivir avergonzado y arrepentido, recordando constantemente su pecado, lo que hizo fue difundir ampliamente el Evangelio, mis amados hermanos. No fue por compensar su pasado, no, mis hermanos. Más bien fue porque entendió la salvación. Pablo escribió en su ministerio, mis hermanos, en 1 Timoteo 1:15, y dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que decir también, mis amados hermanos, que cuando Él vino al mundo para salvarnos, digamos, mis hermanos, que nosotros somos uno de ellos también.
Mis hermanos, en Segunda de Crónicas 33, en el reinado de Manasés, él fue un rey de Judá. En la vida de Manasés, mis amados hermanos, nos instruye para darnos cuenta cómo ve Dios a un pecador arrepentido. Manasés, mis hermanos, era hijo de Ezequías. Ezequías fue considerado un rey justo, uno de los mejores reyes de Judá, mis hermanos. Y su hijo Manasés fue considerado uno de los peores reinados sobre Judá, mis hermanos. Qué gran diferencia, qué gran contraste, ¿verdad, mis amados hermanos? Y así pasa muchas veces. Cuando como nosotros ponemos en vergüenza a nuestros padres, mis hermanos. Mis hermanos, Manasés reinó 55 años. Fue el más largo reinado a pesar de esto, mis amados hermanos. Fue el más largo reinado que haya tenido cualquier reinado de cualquiera de los reyes. En la Biblia encontramos algunas de las malas acciones de Manasés, mis hermanos. En Segunda de Crónicas 33 leeremos los versículos, el versículo 2, y dice así: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Versículo 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes a Acera. Acera era diosa de los fenicios, mis hermanos, y sirios, adoptada por los israelitas cuando cayeron en la idolatría también, mis hermanos. Fue llamada la madre de todos los dioses, imagínense. La madre de todos los dioses fue llamada Acera. Mis amados hermanos, en estos dos versículos hemos leído que Manasés hizo cosas perversas ante los ojos de nuestro Dios. Reedificó los lugares de adoración, esos lugares de adoración pero paganos, mis hermanos, que su padre Ezequías había derribado. En el versículo 6 nos dice: pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba su agüero, dice. Era dado a la adivinación y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Hizo encender la ira de Jehová, mis amados hermanos. Imagínense ustedes, ¿cómo fue posible que pudo pasar a sus hijos por fuego en aquel valle? ¿Cómo puede un padre hacer eso, mis amados hermanos? En el versículo 7 nos dice: además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, dijo nuestro Señor. Mis hermanos, tan turbada estaba su mente que sacrificó sus propios hijos, pasándolos por fuego. Los sacrificó a los ídolos, mis amados hermanos. Nos dice que consultaba divinos, también puso un ídolo en medio del templo, mis hermanos, aquel templo que Dios había escogido. En el versículo 9 nos dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá
y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. Delante de los hijos de Israel. En este versículo 9, mis amados hermanos, termina diciendo que Manasés sedujo al pueblo de Judá para que hiciera cosas aún más perversas que las que hacían las naciones paganas, que los rodeaban. Esta es una terrible acusación, mis amados hermanos. Según el historiador judío llamado Josefo, Manasés fue responsable de un terrible derramamiento de sangre, mis hermanos, de aquellos que querían seguir a nuestro Dios. Su desprecio por nuestro Dios llegó a tal extremo, mis hermanos, que condenó a muerte, a una muerte cruel, a los más virtuosos de los hebreos, sin perdonar a los profetas, mis hermanos. Todos los días había degüello, de tal manera que la sangre corría por Jerusalén. Mis hermanos, en este tiempo Dios permitió que la nación de Judá fuera llevada a la cautividad por los asirios y Manasés fuera llevado encadenado. Ahí es donde empieza a sufrir Manasés, mis amados hermanos, cuando ya es llevado cautivo y encadenado. En el versículo 1 y 2 de Crónicas, mis amados hermanos, que estábamos leyendo, dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército, versículo 11, del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos, o sea, aquí le dicen esposas, o con grietes, a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, mis hermanos. El versículo 12 nos dice: mas luego que fue puesto en angustia. Aquí vemos, mis amados hermanos, aquí vemos cuando nosotros estamos perdidos haciendo el mal y aún así no nos arrepentimos como debe de ser, mis amados hermanos. Pero aquí nos tiene este gran ejemplo, mis amados hermanos. Mas luego que fue puesto en angustia, Manasés, mis hermanos, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, el Dios de sus padres. Amén, mis amados hermanos. Es aquí cuando viene el arrepentimiento de Manasés. Y habiendo orado a él, fue atendido. Imagínense, mis amados hermanos, qué hermoso, porque nuestro Dios jamás nos deja solos. Él está ahí atento a que nosotros nos acerquemos a Él por medio de la oración, mis amados hermanos. Y habiendo orado a Él, dice, habiendo orado a nuestro Dios, fue atendido. Sí somos atendidos, mis amados hermanos, cuando le imploramos a nuestro Dios, pero depende de nuestro corazón cómo esté. Sigue diciendo: pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén, mis amados hermanos. Tuvo que haber una angustia en él para deber de reconocer que Jehová era Dios, mis amados hermanos. Aquí vemos a un Dios perdonador, vemos cuánto nos ama, aún siendo tan indignos de su perdón, mis hermanos. Él nos perdona. Mis hermanos, perdonarnos a nosotros mismos es uno de los mejores regalos que podemos hacernos a lo largo de nuestra vida. Nos proporcionará paz y contribuirá en una gran medida a nuestro equilibrio emocional, mis hermanos. Aunque no es una tarea sencilla, se requiere de humildad, paciencia, compasión,
aquella compasión profunda, mis amados hermanos, sentir amor incondicional hacia nuestro ser, hasta hacia nuestro propio ser, mis amados hermanos. Es necesario que aprendamos a llevarlo a la práctica, mis hermanos. Si queremos estar en paz con nosotros mismos, el proceso no es fácil, mis hermanos. Aprendamos a llevarle a la práctica, mis amados hermanos, si es que nosotros queremos paz. Mis hermanos, el proceso no es fácil. Es un largo camino en el que vamos a tener altibajos también. Pero si lo hacemos de la mano de nuestro Dios, mis hermanos, Él nos ayudará a dejar atrás el dolor. La forma en que perdonamos a los demás, mis hermanos, es la misma forma que nos vamos a perdonar nosotros mismos. Mis hermanos, tengamos cuidado con el enemigo, porque siempre encontrará una rendija para entrar y nos sigue acusando o acosando. Estemos siempre, mis hermanos, en oración constante. Acerquémonos a nuestro Dios. Si nos acercamos a nuestro Dios en oración, mis hermanos, cerraremos nuestras aflicciones cerraremos nuestras aflicciones en nuestros corazones, mis amados hermanos. Mis hermanos, en Filipenses 3:13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Este es un versículo muy hermoso, mis amados hermanos, y en el cual nos dice que yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y así es, mis amados hermanos, porque siempre vamos a estar sintiendo esa culpabilidad. Pero no, mis amados hermanos, pongámoslo todo en las manos de Dios y Dios es el que nos va a ayudar. Dios es el que va a estar con nosotros. Él va a sanar nuestras heridas, Él va a sanar nuestros corazones, mis amados hermanos. Porque dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidemos lo que nos ha pasado, mis amados hermanos. Olvidemos todo el daño que nos hemos hecho al no perdonarnos nosotros mismos. Extendiéndome, dice, a lo que está adelante. Mis amados hermanos, yo recuerdo muy bien que una vez me sentía así, como dice, mal por tanto sufrimiento que llevaba dentro de mí, mis amados hermanos. Pero un día vino a mi mente que no me estaban haciendo daño, sino que el daño me lo estaba haciendo yo. Y vine y dije, me puse frente a un espejo, mis amados hermanos, y me hablé a mí misma y dije: Telma, perdónate todo el daño que te has hecho por muchos años, porque ese es el sufrimiento que te está matando, porque no te perdonas. Recuerdo esas palabras con lágrimas, mis amados hermanos. Pero Dios es tan grande que ha sanado mis heridas, mis amados hermanos. Ya en estos tiempos todo es diferente para mi vida espiritual, mis amados hermanos. He sanado muchas heridas que según yo, por mis medios los iba a sanar, mis hermanos, pero no, estaba muy equivocada. Tenía a mi Padre Celestial, pero al cual yo no le había implorado, no le había entregado mis aflicciones, mis hermanos. Y es por eso que aquí vemos, mis hermanos, que cuando nosotros lo que queda lo dejamos todo atrás y extendiéndome, dice,
a lo que está adelante. Así es de que sigamos adelante, mis amados hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir adelante. Y lo que sigue después de habernos perdonado a nosotros mismos, mis amados hermanos, lo leemos en Filipenses 3:14. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así es, mis amados hermanos. ¿Quién nos va a revelar cuando nosotros no estamos buscando la perfección? Es nuestro Dios, no somos nosotros, mis amados hermanos. No nos juzguemos nosotros, porque hay quien aboga por cada uno de nosotros. En Filipenses 4:6 nos dice, mis hermanos, por nada estéis afanosos, no nos afanemos, mis amados hermanos, en estar buscando en nosotros o quiero decir, que no nosotros nos juzguemos, mis amados hermanos. Nos afanamos por juzgarnos nosotros mismos cuando nosotros no somos quienes para juzgarnos. Es solo nuestro Dios. Y dice el versículo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Cómo vamos a nosotros a entregar esas peticiones, mis amados hermanos, de estos sufrimientos? En toda oración y ruego, con acción de gracias, dándole gracias a nuestro Dios porque Él ha sanado nuestro corazón. Ya no hay nada de que nosotros nos preocupemos de estarnos nosotros haciéndonos daño, mis amados hermanos. Y dice versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, en el cual, mis amados hermanos, les invito que juntamente conmigo elevemos una plegaria para finalizar. Amado y eterno Padre Celestial, tú, Señor, que abogas por nosotros los pecadores, te pedimos, Señor, de tu perdón. Porque ¿quiénes somos nosotros, Padre Celestial, para querernos juzgar nosotros mismos, Señor? ¿Quiénes somos, Padre? Te pedimos que nos perdones, Señor. Tú, Señor, en tu palabra nos dice que la ira de Dios por nuestros pecados ha sido derramada sobre ti, mi Dios. La justicia ha sido aplicada, mi Padre. Ya no podemos vivir en la culpa o el autocastigo. Sería una negación, Señor, de la verdad, de tu verdad, Padre. Tenemos que admitir que somos imperfectos, Padre Celestial, e incapaces de ser perfectos por nuestros esfuerzos. Y como nosotros jamás vamos a poder expiar nuestros errores. Señor, ayúdanos a caminar en la plenitud de tu gracia. Quita esa angustia que llevamos por nuestros errores. Señor, ayúdanos a comprender tu perdón y no nos angustiemos, porque ¿quiénes somos, Padre Celestial? Solo tú eres, Señor. Gracias, Padre Celestial, el que nos puedes perdonar. Y nosotros seguir, Señor, tus huellas, porque tenemos quien nos guíe, Padre, que es tu palabra. Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
tenemos esa lámpara que nos va guiando, esa lámpara. Gracias, Padre Celestial, por estos temas tan hermosos, Padre. Esos temas tan hermosos que has puesto en el corazón de tus hijos, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos administradores. Dale sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor. Y así a nosotros también, como expositores, Padre, de estas reflexiones, te pedimos, Padre, que tú seas dándonos esa sabiduría necesaria para poder, Señor, regar la semilla de tu santo evangelio. Y que tu Padre Celestial quebrantes aquellos corazones que escuchan cada amanecer tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, que tengan un día lleno de bendiciones. Paz a vosotros.